El discurso islámico se basa en una gran riqueza de valores islámicos elevados. Por lo tanto, hizo que la sabiduría de la bondad y el acercamiento en contraste con la barbarie del abuso y el rechazo. Dios Todopoderoso dijo: rechaza el mal con lo mejor del mal. Y esto es la alta moral, gracia, unconditional forgiveness, que va más allá de la mera tolerancia. Conditional forgiveness. La gracia trata con el perdón y la facilitación como un principio fijo, y no considera ninguna circunstancia, y no espera interacción ni retorno. El Islam ha elevado con su alta moral llamando a la gracia, a pesar del gran mérito de la tolerancia que se basa en el intercambio, mientras que la gracia toma la iniciativa, perdona y ama sin condiciones ni intercambio. Sí, el valor de la gracia en el Islam trasciende el mero valor de la tolerancia, y cada uno de ellos es bueno. Alá Todopoderoso dijo: perdona misericordiosamente. A nuestro noble profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se le preguntó: ¿cuál es el mejor aspecto de fe? Él dijo: paciencia y gracia. La gracia surge en los tratos de las personas con buenos modales, virtud y benevolencia, autotrascendencia y perdón. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: que Alá muestre misericordia a un hombre que adopta la gracia cuando vende, adopta la gracia cuando compra y adopta la gracia cuando exige el reembolso de préstamos.